Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos Hola, a hola. este webinar de Exposiac llamado el diseño y la arquitectura en una nueva era y futuro digital. Bienvenidos todos a este día. Hoy tenemos un panel de súper lujo para presentar este tema. Y a nombre de Celia Navarrete, directora del portafolio de construcción de Informa Markets México, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Lorena Campa, soy gerente de contenidos del portafolio de construcción. Permítanme presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos como invitada a Edna Garza, fundadora de Garza Camisay Arquitectos. Voy a hacer lo posible por resumir sus amplísimas trayectorias, que contamos con especialistas muy destacados el día de hoy. Edna es socia del estudio Garza Camisay, fundado en Monterrey, México en 2009, junto con Darío Camisay. Es egresada del Tecnológico de Monterrey en arquitectura y además tiene un máster en diseño arquitectónico por la Universidad de Navarra en Pamplona. Es academia numeraria de la Academia Nacional de Arquitectura en el capítulo Monterrey y su obra ha sido publicada en diversos medios nacionales, internacionales, ha ganado muchísimos concursos internacionales y nacionales también a nivel local, además de presentar conferencias en México, en España y Argentina para presentar su trabajo. Ha sido seleccionada en la Bienal Internacional de Arquitectura Argentina 2014, distinguida en la edición 2016 y ganadora de múltiples premios, tanto en 2017, 2019, en fin. Ah, ah, eh, te- Muchas gracias, Edna. Gracias por estar aquí. Tenemos también al arquitecto Honorato Carrasco, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos para el periodo 2021-2023. También es miembro numerario de la Academia Mexicana de Arquitectura, además de formar parte de distintas asociaciones civiles como Ciudadanos con Visión, en las que contribuye a mejorar el espacio público a través de temas relacionados con sustentabilidad y movilidad. Eh, Ha fungido como jurado en distintas bienales de arquitectura y paisaje y vivienda sustentable, además de haber sido y ser director responsable de obra desde 1991, participando en labores sociales para evaluaciones post-sismo a partir del suceso de 2017 y evaluaciones también en escuelas de la Ciudad de México bajo un convenio de CEP y CANSAM. Su trabajo profesional es muy amplio, publicado en muchos medios y este trabajo se ha desarrollado alrededor de distintas tipologías arquitectónicas eh, por connotados investigadores de la arquitectura, además de ser merecedor de distintos premios. Gracias, Honorato, por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos también al arquitecto José Pichotto, que se caracteriza por la innovación, la sustentabilidad e inclusión de la luz en todas sus creaciones arquitectónicas, en su ejercicio profesional. Es fundador de Pichotto Arquitectos, empresa que fundó en 1988 y que integra equipos multidisciplinarios y es reconocida por ser pionera en la implementación de medidas de eficiencia energética dentro de sus proyectos. Es por ello un referente en el diseño sustentable y a todas sus obras pues les dedica el mismo interés y la pasión y sobre todo un foco especial en la luz natural, en la calidad de vida que todo diseño debe brindar y pues por ello es muy importante todo lo que nos puedas aportar aquí el día de hoy. José, muchas gracias por estar con nosotros. También ha impartido muchísimas conferencias a nivel nacional e internacional y ha sido acreedor de muchísimos premios. Pues gracias a todos por acompañarnos. Yo quisiera iniciar esta discusión preguntándoles un poco cuáles son las nuevas necesidades de los usuarios de espacios arquitectónicos que ustedes han percibido a raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo. No sé si quisieran empezar. Edna, podríamos empezar contigo. Aunque creo que se nos congeló un poquito. No sé, José, si quisieras empezar. Pues yo creo que
Es una pregunta obligada y una reflexión obligada. Antes de contestarla, agradecerles la invitación y un gusto estar con mis colegas y desearle a Honorato en este desafío que es presidir el Colegio de Arquitectos. Le deseo mucha suerte por el próximo bienio. Gracias. Espero que no te haya sacado la rifa del tigre y que sea todo eh, con mucha fluidez. Pues fíjate que todos que todos los eventos, todas estas grandes sacudidas que ha tenido la historia de la humanidad, siempre se relacionan con la arquitectura y la arquitectura en sí carga con consecuencias de esas grandes sacudidas. Lo podemos ver con los grandes acontecimientos trágicos en la historia, desde el gran incendio de Chicago que arrasó con la ciudad casi a finales del siglo XIX y que dio ahora sí pie a lo que hoy le llamamos arquitectura moderna de este lado del planeta. Aquí mismo en México, el sismo del año 85, pues fue el gran parteaguas, quizás, o un gran parteaguas que también sacudió a la arquitectura y para bien capitalizaron una serie de conocimientos, una serie de cosas de visiones. A mí me tocó vivir esa etapa digamos, del renacer de la Ciudad de México posterior al sismo, y hay una cantidad de anécdotas que nos podemos pasar aquí horas. Y ahora, hablando de lo que recientemente de lo que estamos viviendo, la pandemia, que creíamos que eso nada más pasaba en otros lugares y que no pasaba por acá. Hoy sí estamos con muchos conocimientos y con toda la experiencia que nos ha tocado vivir. Eh, yo no llamaría a que cuál es el camino nuevo a seguir o cuál es así como que si fuera, porque se ha dejado mucho sentir, el decir, la nueva arquitectura, el nuevo camino, el nuevo, etcétera, etcétera. Yo creo que este tipo de sucesos nos sirve obviamente de reflexión para ver hacia dónde vamos, pero también de dónde venimos y qué fue lo que, digamos que, qué fue lo que sí se hizo bien y qué fue lo que se hizo mal. O sea, vamos a decir que lo que se hizo bien hoy está reconocido y premiado porque salió avante de este conflicto. Vamos a aterrizarlo a arquitectura. El, el, este, el, la ventilación natural. ¿Qué edificios públicos, eh, qué escuelas, qué habitaciones, qué casas pudieron la gente que las habitó pasar mejor o seguir pasando mejor la pandemia? Indudablemente los espacios estaban ventilados de forma natural y bien ventilados. O sea, yo creo que ese es el tema. O sea, el tema es un tema a desarrollar, y los edificios y las casas y los habitáculos que respondieron correctamente a esto son los que están diseñados con códigos de ventilación natural de forma correcta, y sobre todo en nuestras latitudes, ¿no? Que es muy fácil diseñar para ello y no para la ventilación mecánica. Entonces yo me quedo con que sí hay reconocimientos de lo que sí estuvo bien hecho y aprendizaje para lo que viene en función de ello, ¿no? Sí, sin duda, sí, completamente de acuerdo. Honorato, ¿qué opinas? ¿Cuáles han sido como estos cambios también? Sin duda, pues tal pareciera que como en todo, ¿no? Son estos grandes cambios en nuestra forma pues en la forma en la que estamos acostumbrados a vivir o hacer las cosas, e incluso, pues como estos grandes cismas, ¿no?
como los sismos tal cual y como la pandemia ahora, que nos han llevado a cambiar las formas de hacer las cosas. ¿Cuáles han sido esos cambios que tú percibes? Mira, en principio coincido mucho con Pepe que eventualmente todos estos grandes eventos, ¿no? Estas grandes crisis, primero nos recuerdan lo corto de nuestra memoria, ¿no? O sea, Ujú. tendemos a olvidar muy fácilmente y muy rápidamente en términos de años, pocos años. En el sismo 85, por tomar ese evento, a los 8 años, 10 años ya estábamos diseñando nuevamente con mucha inconsciencia y con mucha problemática hasta que regresó prácticamente veintitantos años después el sismo del 17 para recordarnos otra vez, ¿no? Y espero que no sea en ese sentido corta la memoria. Un poco lo mismo sucede con estas variantes y coincido plenamente con Pepe. Ahorita la pandemia nos viene a recordar variantes que son casi casi de carácter básico, ¿no? Ujú. Que hay muestras de una conciencia respecto a lo que significa el entendimiento del lugar, el entendimiento del clima, el entendimiento de las necesidades de las personas que habitan en términos de alcanzar un confort adecuado. ¿No? Hoy se habla muchísimo de esta necesidad, por ejemplo, inclusive yo siempre digo en eventos de este tipo, que como sociedad tenemos también esta mala costumbre de tratar de responder siempre con cuestiones normativas, ¿no? Viene un sismo e incrementamos el coeficiente sísmico. Viene una crisis sanitaria y pretendemos rehacer toda la parte reglamentaria, eh, ¿no? Cuando ya probablemente ya se tienen perfectos índices, el chiste es aplicarlos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se habla del derecho a la ciudad, se hablan del derecho a la vivienda, y yo más bien retomaría principios que obligadamente deberíamos de tener esta conciencia desde la parte formativa en las escuelas de arquitectura, por supuesto, hacer este reforzamiento en principios básicos como hablaba Pepe, ¿no? O sea, el derecho al aire, por ejemplo, ¿no? Esta posibilidad de que todas las habitaciones de cualquier vivienda o de cualquier oficina, ¿no? Tengan una posibilidad de apertura, de ventilación natural, que es el primer mitigador de los problemas sanitarios, ¿no? Se ha documentado y está perfectamente documentado los problemas que generan los sistemas herméticos, ¿no? De aire acondicionado. Hoy justamente en el chat de la academia se hablaba y se discutía respecto a una nueva propuesta del primer rascacielos en Mérida, que es un rascacielos totalmente hermético de cristal, ¿no? Que va a tener que operar pues totalmente basado en sistemas de aire acondicionado, en uno de los climas más extremos de la República, ¿no? Con todas las problemáticas de reflectancia solar, de ineficiencia energética, o sea, entonces yo creo que más bien es este tipo de sismas lo que nos hacen es un recordatorio, ahora sí que un poco al famoso back to basics, ¿no? O sea, tenemos que regresar a lo elemental, a lo que muchas veces la propia naturaleza, la propia arquitectura vernácula nos señala en términos de una adecuada iluminación, una adecuada ventilación, una adecuada ubicación, un goce del exterior, en fin. O sea, creo que esas cosas ojalá sirvan para no quedar perdidas en la memoria, en estos ciclos de pérdida de memoria. Sí, completamente de acuerdo. Edna, sé que tuviste unos problemas de conexión. No sé si alcanzaste a escucharnos. Estamos abordando la pregunta sobre cuáles son esas necesidades identificadas de los usuarios a partir de la crisis sanitaria que vivimos. Y parte de los comentarios, tanto de José como de Honorato, van orientados justamente pues a cómo estos grandes cambios en la forma de vivir, desde los sismos, ahora la pandemia, han cambiado la forma en la que percibimos la arquitectura y las construcciones y la necesidad del uso de espacios. Obviamente, pues abordamos también de los temas de ventilación natural, que son súper necesarios y cómo efectivamente a la gente que ha tenido espacios ventilados de forma natural le ha ido mucho mejor dentro de esta
crisis sanitaria por la que aún estamos atravesando, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué has visto en estos tiempos de cambio? No te escucho, estás en mute. ¿Me escuchan? Ahora sí, ya sabes que la frase de este año para todos nosotros es estás en mute. Definitivamente. Y creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es a adaptarnos a las nuevas situaciones, a ser flexibles y pues a tratar de hacer que todo funcione con esta nueva normalidad, ¿verdad? Que se pensaba iban a ser 2, 3 semanas y ya llevamos para el año. Y pues en términos de arquitectura, yo creo que todas las tipologías de vivienda, de edificación se han visto afectadas. La casa ha tenido que venir a albergar las funciones de la escuela, de la oficina, de espacios de recreación y todos hemos tenido que encontrar la manera de resolverlo pues lo más adecuadamente según nuestras circunstancias. Encontramos que, pues, que hay edificios de oficinas vacíos y muchos lugares, muchos espacios se ven como hasta las ciudades desérticas en algunos puntos, ¿no? Ahora ya todo está empezando a volver a la normalidad. Y sí, definitivamente lo que comentan estos espacios o edificaciones que estaban pensadas de inicio como para ser más flexibles, con estructuras más abiertas, casas a lo mejor sin tantas divisiones, pues han permitido a los usuarios poder aprovechar mejor estos espacios y pues adaptarse mejor a la pandemia. Pero bueno, a todos nos ha tocado organizarnos a como hemos podido, ¿verdad? Ahora yo estaba en mute. Sí, sin duda. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con ustedes. En ese sentido, creo que hay varias claves que yo quisiera retomar. Una es este volver a la normalidad. O sea, ¿qué va a implicar volver a la normalidad? Lo que sea que entendamos por normalidad. ¿Cómo debemos privilegiar el diseño arquitectónico a partir de ahora? O sea, ¿cuáles son las oportunidades y los desafíos que tenemos para a partir de estas necesidades que hemos identificado, de espacios más abiertos, de ventilación natural, cómo manejamos los nuevos retos, cómo manejamos los nuevos desafíos y cómo privilegiamos el diseño arquitectónico en estos casos? Ahora quisiera empezar por Honorato ahora. Gracias. Pues mira, yo ahí sí te voy a dar una opinión muy personal. Me parece que va a ser muy difícil que regresemos estrictamente al mundo tal como lo conocíamos hace unos años, o menos unos meses. Hay muchas cuestiones que llegaron intempestivamente, obligándonos como sociedad en muchos casos a improvisar, pero aprovechar en esta improvisación muchas cuestiones de las herramientas tecnológicas y sobre todo las tecnologías de la información y la comunicación. A mí me parece que por ejemplo, el trabajo digitalizado, también la escolarización digital, van a ser variantes que difícilmente van a regresar en las condiciones. Entraremos a variantes probablemente híbridas, o algunas cuestiones, pero digamos, el hecho de entender en este caso los beneficios y las bondades que también conllevan estas herramientas, ¿no? Porque hay que señalarlas que las tienen, ¿no? O sea, la facilidad de comunicación, ahorita estamos en un foro intercomunicados con estas herramientas. En la mañana yo estuve en clases, ¿no? dando clases a muchos muchachos que se generan este, optimización y una eficiencia también, en muchos casos, por ejemplo, en términos del tiempo que se le destinan a cada actividad. Entonces me parece que esto difícilmente va a haber una reconversión y esto va a tener impactos que ya se asoman, ya se empiezan a prever, pero que todavía no estamos del todo conscientes. O sea, va a haber una mutación, por ejemplo, en el uso de espacios, muy probablemente, y esto ya también hay estudios importantes en ese sentido en el mundo y en México, respecto a, por ejemplo, la disminución que van a haber en la oferta en los espacios, por ejemplo, de oficina o en los espacios comerciales. Van a haber muchos cambios que van a también impactar en términos urbanos, en términos de movilidad, en términos de comunicación.
Entonces me parece que difícilmente va a haber una vuelta tal como se esperaba a lo que conocíamos como esta normalidad prepandémica, ¿no? Esa es un poco mi opinión. Sí, sin duda vienen muchos cambios. ¿Qué visualizas, José, en ese sentido? Mira, yo creo que todos los días son días de reflexión y de incertidumbre. Yo no sé quién acuñó la nueva normalidad o la normalidad o si siquiera vivíamos de manera normal, porque los hombres, digo, ni somos normales y cada vez somos menos normales, ¿no? Es normal, ¿no? Entonces, lo que sí me doy cuenta y capitalizo así de pote pronto y lo que veo para bien, que creo que vamos a ver, es que se han roto una serie de paradigmas que parecían sellados con piedra, ¿no? O sea, en todos los sentidos, en la arquitectura, en la economía, en la política, o sea, todos los estatutos fijos y rígidos de los acuerdos, de los convenios, de los contratos, de los créditos, de todo lo que conlleva la estructura en la que nos movemos todos los días, se volvió negociable, se volvió flexible de repente. Entonces nos damos cuenta que vivíamos, no sé si la palabra es secuestrados por una estructura rígida, donde sí necesitamos el hombre y desde niños, que es lo que primero que le enseñan a los papás, pues hay que marcarle límites, ¿no? Y de repente nos vemos que esos límites pues tienen su lado amable y que por necesidades ahora sí que necesidades de pandemia, todo se puede cambiar. Entonces, eso yo creo que a esta generación que está estudiando ahora, que va a requerir de una guía distinta, de poder, sumado a la carga que se traía, estábamos hablando de la educación también, a la carga de la vida fácil que ya ha dado nuestra sociedad, con la digitalización, con el control que se tiene sobre la vida de uno mismo con un celular, donde a un joven hay que explicarle que la aplicación de Aeroméxico, atrás de una aplicación hay una aerolínea y hay aviones y hay gasolina y hay máquinas, ¿no? Que no es nada más una app, ¿no? O sea, que las cosas se mueven por ahí. Entonces, yo creo que estamos viendo un reto muy interesante a poder, a poder ahora sí que reembobinarlo y llevarlo a la práctica. No sé exactamente dónde vaya a acabar esto, ni cuándo vaya a acabar, pero lo que sí veo que con la voluntad de estructuras viendo hacia adelante, yo creo que cosas muy buenas que se pueden dar. Se me viene a la cabeza lo que está sucediendo en los Estados Unidos. De un día para otro, una manera, pues, hábil, astuta, ventajosa o como le quieramos llamar, de reactivar su economía, es invitar al mundo a irse a vacunar a su país. O sea, y de inmediato los aviones están llenos, hay sobredemanda, se acabaron las promociones COVID, entonces, bueno, pues vieron la oportunidad y le apostaron y ve lo que está sucediendo. Entonces yo creo que siempre hay oportunidades en este tipo de temas y algo que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí cuando yo estaba estudiando, nunca se me olvida, es que el reflejo de una nación, el reflejo de una sociedad y el reflejo del estado de ánimo y el estado de la economía de un pueblo, de una nación, se refleja en su arquitectura. Hemos vivido el año 85 para acá una situación increíble en México en calidad arquitectónica. O sea, lo que se ha producido desde el año 85, por marcar el tema del sismo, al día de hoy, la calidad arquitectónica que se ha hecho en este país
y en muchísimos estados del país es increíble, de más de primer nivel. Sí, siempre buscando una originalidad que yo creo que todavía falta ese paso, ¿no? O sea, se ha internacionalizado demasiado el conocimiento de la arquitectura. Podemos ver el mismo edificio en el Paseo Montejo en Yucatán, a lo mejor diseñado de la misma forma que en Monterrey, por diferentes arquitectos, no tiene que ser el mismo, pues porque también lo que decía Honorato, y me parece ese tema de los edificios sellados, que los hemos hecho, todos los hemos hecho, con aire acondicionado, porque así lo demanda el mercado, porque así es, era el planteamiento, y en una ciudad con ruido y polvo, con la Ciudad de México y otras, bueno, esa era la forma de hacerlo, o es la forma, pero hay que buscar el camino de esa combinación con los temas de ventilación. Pero digo, yo invito a que hagan un seminario de ventilación, porque creo que por ahí va. Pero volviendo a lo anterior, a lo que va a reflejar la arquitectura, yo no sé los próximos 10 años México qué va a ofrecer de arquitectura, con lo que estoy hablando del estado de ánimo, pero ese es un paréntesis. Sin embargo, esto sí hay que bajarlo a análisis y a que nos sirva para poder continuar con lo que sí estaba bien hecho. Yo insisto en que hay cosas que estaban muy bien hechas y que se debe de continuar y capitalizar este factor. Lo hemos vivido en diferentes pandemias que marcan hitos, influencias en la arquitectura que se hace en el momento, en otras latitudes, con el tema de la iluminación, de la ventilación, etcétera. Sí, sin duda, completamente de acuerdo. Creo que todos esos cambios van marcando las tendencias. ¿Qué opinas, Edna? ¿Cómo ves hacia dónde podemos ir capitalizando esas oportunidades, esas necesidades de cómo vamos a ir adaptando el espacio arquitectónico? Sin duda, surgen muchas preguntas, pero bueno, vamos con esta. Sí. A ver qué opinas. Sí, yo pienso que, como comenta el arquitecto Picciotto, de las tragedias o de las situaciones siempre hay oportunidad de resurgir de mejor manera, ¿no? Como en su momento, en aquella época de la tuberculosis y demás, que surgieron todas las escuelas abiertas o todas las open school de esa época que fueron punta de lanza para grandes edificios en el futuro, ¿no? Hoy en día yo creo que tenemos que retomar como esas cosas básicas de la arquitectura que quizá quedaron mucho de lado por la practicidad de nuevos sistemas tecnológicos y demás que son fabulosos, pero yo creo que no tenemos que perder de vista que la buena arquitectura siempre ha sido sustentable, que siempre ha buscado cosas de sentido común como ventilación natural, buenas orientaciones, y eso es lo que hoy en día en esta pandemia está funcionando mejor, edificios que cumplen con todas esas cosas, pues que tendrían que tener las edificaciones y que han tenido de toda la vida para funcionar de buena manera. Y creo que esta es una buena oportunidad para tratar de buscar edificios más flexibles, con estructuras más ordenadas, abiertas, que permitan reconfigurar el espacio para adaptarnos a las diferentes situaciones. No sé, quizá todos estos edificios con muchos muros de carga o muchas subdivisiones no permiten lo mismo que algunas estructuras más diáfanas y sencillas que te permiten readaptarte. O no sé, por ejemplo, yo he pensado, y mucha gente lo ha hecho, en que todos estos grandes corporativos en espacios bien estratégicos de las ciudades ahorita están vacíos. Y coincido con los arquitectos en que difícilmente en un futuro estas empresas van a volver a trabajar al 100 como estaban antes. A mucha gente nos ha funcionado muy bien este sistema del home office, entonces yo creo que va a tender a ser un híbrido. Entonces estos espacios de oficinas seguramente se van a necesitar en menor medida y se pudieran reconfigurar para hacer espacios, edificios de usos mixtos con vivienda en puntos estratégicos, en vez de lo que sucede en Monterrey, que sucede en otras ciudades de la República también, en donde se van haciendo desarrollos en la periferia y la gente cada vez está más lejos, y esto es un problema pues de transporte, de logística, de infraestructura, de todo tipo para volver a la gente a trabajar a espacios más céntricos de la ciudad.
Entonces, quizá esta sea una oportunidad de replantearse estos edificios para hacer nuevos usos y generar una ciudad más mixta, como más, pues más integrada y con una arquitectura más sustentable, utilizando las nuevas tecnologías que son fantásticas, pero regresando a lo básico, que es fundamental y lógico para funcionar bien. Esa es mi perspectiva, mi manera de verlo. De acuerdo, muchas gracias. Sí, sí, coincido con ustedes. Creo que pues hay muchos temas que se incorporan a partir de esto y por supuesto hay como bien dicen todos ustedes, este tema de normalidad o de nueva normalidad o lo que sea que lo llamemos, que era normal antes y que es lo normal ahora, pues creo que es una construcción diaria. Pero hay muchas cosas definitivamente que creo que son aprendizajes de esta pandemia, por ejemplo, ver cielos más claros, respirar un aire más limpio, eh, tener ganas de abrir las ventanas cuando éstas existen, tener ganas de tener luz, iluminación natural, etcétera. Y hay muchas cosas, creo, que nos hemos dado cuenta que son a las que no queremos volver, ¿no? Eh, creo que esas cosas que estaban escritas en piedra, a las que se refería José, era este tema de que todos teníamos que trabajar en una oficina para que todo funcionara muy bien. Y de pronto, pues llevamos ya un año, muchos de nosotros trabajando fuera de oficinas y nos hemos dado cuenta que las cosas siguen funcionando y que con compromiso podemos hacerlas funcionar. Sin embargo, esto, si bien se dejan de ocupar los espacios destinados a oficinas o se ha visto una reducción considerable en ellos, empezamos a ver también un tema de mejora del espacio propio, del espacio de vivienda, del espacio en donde la gente convive para realizar sus actividades, ¿no? Y creo que ahí hay también una oportunidad, no sé qué es cómo lo vean ustedes y cómo incorporamos esta necesidad de tecnología, esta necesidad de confort y de sustentabilidad. ¿Cómo podemos empezar a configurarla en los espacios? A mí me preocupa un poco a partir de lo que están comentando, este tema de los espacios cerrados, de los edificios herméticos. Yo tengo aquí a un lado a la gigantesca torre mítica que está en construcción y es una cosa, es una mula impresionante cerrada y no sé cómo va a ser eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar? ¿Hay alguna manera de incorporar más luz, más ventilación natural en estos espacios? ¿Cómo adaptamos los espacios de vivienda o reconfiguramos? Y cómo además adaptamos cuestiones de tecnología bien necesarias. ¿Qué opinan? Ahora empiezo contigo, Edna. Sí, pues yo creo que de la vivienda ha pasado demasiado. Yo creo que nadie había estado en su casa tantas horas como en estos tiempos, ¿no? Entonces empiezan a ver las necesidades que a lo mejor antes no eran tan importantes porque pasaban poco tiempo ahí y se dan cuenta, nos han tocado muchos clientes que han llegado buscando hacer modificaciones en su casa o incluso cambiarse de casa o queriendo comprar una casa en el campo, ¿no? Porque muchas de las viviendas, sobre todo las que se hacen a veces en serie, que buscan optimizar costos más que privilegiar el diseño o más el interés en que sea negocio, ¿verdad? Que la calidad de vida de los usuarios, pues son espacios con pocas ventanas, muy oscuros, con de repente muchos elementos estructurales que dividen los espacios para optimizar algunos temas constructivos. Y creo que ahora es momento de tratar de modificar esto. Lo que mencionabas de las nuevas tecnologías, pues yo creo que cada vez están más a la mano, digamos que son las que nos han permitido poder seguir con nuestra vida. Si esto hubiera pasado hace unos años, hubiera sido imposible seguir con la escuela, con el trabajo, con todo, ¿verdad? Entonces ya pues forman parte de nuestra vida y tenemos que ir aprovechando. Ahora podemos también tener como ventanas más grandes con algunas cosas que, digamos que con distintos sistemas que las hacen más eficientes, pero no tenemos que perder de vista orientarlas de la forma correcta y demás. Entonces, pues yo creo que esta pandemia nos ha hecho valorar
muchos elementos de la arquitectura que no contemplábamos tanto porque a lo mejor teníamos la oportunidad de estar más tiempo en distintos espacios, más tiempo al aire libre, más de ir a parques o a distintas actividades. Y ahora al estar todo el tiempo en un mismo lugar, pues te das cuenta de todas las carencias o cosas que podrías tener de una mejor calidad. Y que es simplemente, no significa que tengan que ser más costosas, sino es simplemente pensarlas. De hecho, yo pienso que el buen diseño te ayuda a que las cosas sean más económicas, porque optimizas materiales, optimizas espacios. Si utilizas estructura metálica, pues lo planeas a que sea todo modular a 9, 6 metros, 3, que es en la medida que vienen las barras, o si utilizas concreto, pues todo de 1,22 por 2,44. O sea, digamos que el buen diseño te ayuda a optimizar los recursos para que puedas obtener mayores beneficios. Y creo que, en cierto modo, mucha gente se está dando cuenta de eso ahorita por las carencias que están teniendo en los espacios en los que están tanto tiempo en esta pandemia. Y es un área de oportunidad para mejorarlo. Claro, sí, sin duda. ¿Qué opinas, Honorato? ¿Cómo incorporamos todos estos elementos? Pues mira, coincido que la crisis y el obligarnos a vivir nuestras viviendas 24x24 es una de las mejores lecciones. Yo me hice mi casa hace 23 años. Y hoy yo les digo a mis alumnos que sufro todos mis errores. Yo vivo cotidianamente todos mis errores, de los cuales no me di cuenta. Y tienen que ver con decisiones desatinadas en términos de pronto de justamente de ventilación o de orientación o qué sé yo. Y las tiene uno y las puede ir uno corrigiendo. Esa es parte de lo que puede suceder. Y yo creo que la forma en la que eventualmente creo que deberíamos de pensar como gremio, como colectivo, como sector, es primero generar búsquedas que tiendan a la optimización y a la eficiencia, iniciando por las que son de mucha lógica, ¿no? Como son todos los sistemas pasivos, ¿no? Deberíamos empezar a revalorar y a reponderar y debería estar cada vez más presente en la parte normativa los sistemas pasivos, ¿no? Obviamente todo lo que hemos platicado, ¿no? Respecto a orientación, ventilación, etcétera. Y también con variantes, eh, sobre todo donde el habitante también se convierte en un actor. Nosotros en una competencia que estuvimos en 2014 en el Decatlón Solar, nuestros alumnos hablaban de generar viviendas pasivas con habitantes activos, ¿no? Donde fueran los habitantes los que tuvieran esta posibilidad de interactuar con su espacio, abrir ventanas, generar amplitud, cerrar cortinas, desplegar parteluces, eh, entender que pueden interactuar obviamente con su espacio y además con las variantes climáticas que te va dando la temporalidad, las estaciones, el año. Es una vivienda cambia, hablando de la vivienda, ¿no? En particular, tiene cambios a lo largo del año. No es lo mismo una casa en verano, por supuesto, y menos en climas extremos, ¿no? Y estas posibilidades de interactuar, creo que debemos de hacer conciencia porque pueden llegar a ser de muy bajo costo y de muy alta eficiencia, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una posible línea que debería de estar también otra vez inscrita en los programas académicos desde mi punto de vista. Y con mayor conciencia, ¿no? En el gremio y en el sector. Esa es una de las variantes que creo que nos tocará impulsar. Y sin duda, muchas gracias, Honorato. José, ¿qué opinas? Estamos en este momento de back to basics y regresar a enfocarnos en optimización, eficiencia y todo esto, ¿o cómo ves la posible aplicación y reconfiguración de espacios? No, pues lo que acabo de escuchar de Edna y de Honorato y lo que acabas de tú decir de Back to Basics es para hacer el decálogo de educación de la arquitectura, o sea, no necesitas más, o sea, tocaron puntos con muchísima profundidad
que es el aprender a valorar, ¿no? Lo que decía Edna, a valorar cosas que dábamos por hecho, ¿no? Y hay tanta información que crea confusión, ¿no? O sea, creemos que este tema o esta palabra que ya se puso en moda desde hace muchos años y muchos la hablan, pero muy pocos saben qué significa a lo mejor, que es la sustentabilidad, no es más que una actitud, ¿no? O sea, no hay una definición exacta de si eso no es o medio es. Es una actitud o es una filosofía de diseño, una filosofía de vida, de la vida diaria de cada uno, de cómo poder ser equilibrado. Yo buscaría más por ahí el tema del equilibrio. Pero cuando hablan de que es un tema de diseño, es 100% lo que sea, ¿no? es eso, o sea, es un tema de diseño. Lo que está bien diseñado hoy está premiado, lo que yo estaba diciendo, o sea, no, sin necesitar hacer alarde de tecnología. Y entiéndase whatever that means, o sea, entiéndase qué es tecnología cuando hablas de tecnología. La tecnología es la forma de hacer las cosas, y si hay herramientas modernas para operar un edificio, es muy diferente a que va a hacer que una tecnología corrija un mal diseño. Eso es muy, muy diferente. O sea, que no es lo mismo monitorear un edificio que, que operarlo. O sea, si hay herramientas para operar, para, como decía Honorato, con estas experiencias del Decatlón y demás búsquedas que se han hecho con el tema de las fuerzas naturales, que son el sol, el viento y la luz, gratis, baratas, ahora sí que las tenemos, nada más hay que saberlas manipular. Yo hago una analogía siempre y me gusta aplicar esta anécdota de lo que yo percibí después de mucho tiempo de haber estado en la casa de Luis Barragán, en la casa de Tacubaya. Y nadie todo el mundo se va a acordar de la fotografía del ventanal con la mesa y entrando el sol, cómo entra e inunda el muro, además de las capuchinas, además de muchas otras de la Gilardi, etc. Yo creo que la gran aporte que Barragán hace en su obra es el haber manipulado la luz como lo hizo. O sea, el haber jalado la luz adentro del espacio. Fíjate, no es el espacio en sí mismo, es como jaló la luz adentro del espacio. O sea, cómo hizo alarde de las fuerzas naturales y las introdujo con diseño, con intuición y con algo muy simple que es entender el movimiento del sol, que pues hoy ya no le hacemos caso. Y lo que hablas de la casa, Honorato, yo tengo la experiencia inversa, afortunadamente, porque yo me hice mi casa y la estamos viviendo, vamos a cumplir apenas el 3er año. Entonces me tocó hacerlo en una época mucho más madura que hace 25 años que pude haberla hecho, y capitalizamos de manera muy interesante lo que estoy hablando, porque yo no lo iba a decir, pero acá sí es de tu casa. En mi caso hubo 2 casos COVID, mis hijos. Afortunadamente todo salió muy bien y pudimos convivir y pudimos seguir viviendo, porque aparte que nos tocó la época de buen clima, mayo, junio del año pasado, y yo y nadie más salió contagiado. Y yo le retribuyo eso a que la casa está bien ventilada, a que sí lo pensé. No es nada del otro mundo pensar en ventilar bien una casa. Y pudimos tenerla abierta gran parte del día, ¿no? Entonces, back to basics, definitivamente, y en reembobinar todas estas experiencias. Quisiera agregar un tema que también hablan del reciclaje de los edificios. ¿Qué va a pasar con este fenómeno en el futuro, cuando se hablaba de que la forma más inmediata de hacer más eficiente el consumo de energía en los edificios? Todos creemos que es en los edificios nuevos, y se hablaba de los edificios certificados con
200 certificaciones y cosas como si fueran a hacer magia. Y es donde está la capitalización de hacer consumo eficiente de energía, que la mitad de la energía que se consume en el planeta la consumen los edificios de todo tipo, by the way, es sobre los edificios que ya están, que ya existen, que es volverlos más eficientes. Y hoy más que nunca, y sobre todo en la economía de nuestro país, que veo muy difícil que vaya a volver a ver grandes edificios heroicos en los próximos muchos años, que ojalá me equivoque, pero vamos a construir sobre lo construido. Vamos a reciclar mucho y la estructura se va a volver una parte interesante. O sea, esta fue una discusión en un tema de estructuras, cómo los esqueletos de los edificios van a ser grandes partícipes, y lo que hablabas de los muros, Edna, y lo que hablabas de cómo aprovechar y limpiar esas estructuras, dejar los esqueletos, limpiar los edificios, meterles luz natural, meterles ventilación de forma muy diferente. Y para terminar este punto, que ojalá esto nos sirva en la vivienda popular de poder hacer de que la cadena virtual económica de producción de materiales y demás, que podamos hacer viviendas de bajo costo, bien ventiladas, con buena iluminación, con grandes ventanas, de estructuras de acero, si es necesario, prefabricadas, etcétera, y no lo que se ha venido haciendo hasta el día de hoy, que es nada más, es inhumano, o sea, todo eso que ha sucedido. Yo creo que si nos vamos inclusive antropológicamente a estudiar las causas del gran auge del vandalismo en México, en el país México, se lo debemos a esos grandes hacinamientos fuera de los centros urbanos de la vivienda asequible, de la vivienda popular, de la vivienda de interés social, llámenle como le llamen. Entonces, ahí yo creo que ahí es donde podemos tener un gran camino en temas de diseño, pero hay que la industria, la economía, o sea, tiene que haber una cadena virtual heroica que se tiene que generar para poder hacer eso. Grandes puntos, sin duda, los que abordas, José. Muchas gracias. Oiga, pues desafortunadamente se nos está empezando a acabar el tiempo. La verdad es que esta discusión está muy amena y muy rica y sumamente enriquecedora. Quisiera darle paso, antes de preguntar más cosas, yo quisiera darle paso a las preguntas de nuestra audiencia. Por ejemplo, creo que algunos de los aspectos los abordaron ya, pero quisiera juntar un par de preguntas en este sentido. ¿Cuál es, por ejemplo, derivados de la emergencia sanitaria? Nos pregunta Carlos Rosendo. Y en términos de diseño urbano, ¿cuáles son los temas que deben de enfatizarse en las escuelas de arquitectura? Y en ese sentido, ¿cuál es el papel de los colegios de arquitectos en este mismo contexto? Hablamos del back to basics, o sea, ¿hacia dónde tendríamos que estar pensando en términos de formación? Ahora sí, lo dejo al azar. ¿Quién quisiera contestarme en un par de minutitos? ¿Quién agarra la papa caliente? Exacto. Apenas estoy acabando de escribir la pregunta, perdón. Pues bueno, ¿cuáles son los temas a enfatizar en la parte académica y cuál es el papel de los colegios? Bueno, la parte de enfatizar creo que la hemos venido abordando y tejiendo a lo largo de toda la plática, ¿no? Es retomar estos aspectos que pueden parecer obvios, ¿no? Del entendimiento de los impactos de las cuestiones naturales en el habitar, ¿no? Y en todas las variantes de vivienda, de trabajo, de recreación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el adecuado asesoramiento, la adecuada ventilación, es un poco repetir. En ese sentido, creo que sí tenemos que generar y subrayar tal vez el papel ético de la ética, en este caso del sector y de los arquitectos. Tú hablabas por ahí del tema, pusiste el ejemplo de Mítica. Yo recientemente vi un artículo muy crítico respecto a la torre, particularmente precisamente por la falta de ventilación, pero también
por ejemplo, lo inhumano que es dejar algunos espacios, por ejemplo, el dedicado al servicio, ¿no? El cuarto servicio, ni siquiera con ventana, pues, o sea, algo que está totalmente fuera de reglamentos, ¿no? Y que es aprobado, transita hasta construirse, ¿no? Y que va a generar, pues, que algunos habitantes verdaderamente tengan condiciones infrahumanas, ¿no? A mí me parece que ahí los arquitectos tenemos un papel que jugar, ¿no? Hablaban hace rato, Pepe también tocaba un tema, ¿no? De esta responsabilidad. También hace poco publicaron un artículo que se los recomiendo de Carmen Pinós, señalando la corresponsabilidad y hablaba de que los arquitectos habíamos sido cómplices del desarrollo de las ciudades y cómo es, digamos, todas sus externalidades, todo esto que se tocó respecto a este desarrollo expansivo, horizontal, que acabó sacrificando calidad de vida en la mayor parte de los habitantes, eh, y que como sector acabamos siendo un poco comparsas, ¿no? Pues más bien de otros factores, ¿no? En muchos casos, ¿no? Que no todos son iguales, no se puede meter a todo mundo en la misma bolsa, pero hubo sin duda acciones que acabaron golpeando a partes importantes de la población, ¿no? Con estos desarrollos. Entonces creo que esta parte de la ética es algo que vamos a tener que reforzar en la parte académica. Eso me parece, y eso mismo lo tendremos que trasladar también en términos ya del actuar profesional en los colegios. Creo que va un poco de la mano, ¿no? Y pues esa sería mi reflexión tratando de contestar la pregunta. Muchas gracias, Honorato. ¿Alguien quisiera agregar algo o paso a una siguiente pregunta? Yo no sé si entendí muy bien la pregunta, pero como mencionaba algo de cómo sería la educación ahora, ¿no? En las escuelas de arquitectura. Y ahí yo sí, para que veas que pienso que es súper importante aprovechar las nuevas tecnologías, porque si bien es súper importante también, obviamente, saber dibujar a mano, hacer maquetas tradicionalmente y todo, porque pues al dibujar se viene la información de la mano al cerebro, ¿verdad? Pero hoy en día hay tantas tecnologías tan importantes que nos permiten analizar mejor los edificios en temas de ventilación, iluminación, asoleamiento, que puedes poner el sol en la posición real, saber si realmente un parasol te va a funcionar. Se pueden hacer recorridos virtuales en muchos programas, hay cualquier cantidad de programas que te permiten analizar todas esas cosas, maquetas 3D que las haces en un segundo y que te permiten analizar más cosas. Yo creo que ahí sí se me haría importante que las escuelas le den prioridad a a que los alumnos puedan aprender todas estas herramientas que te ayudan después a probar tus diseños de diferente manera para que funcionen mejor. Claro, claro, por supuesto. Completamente de acuerdo. Creo que hay que integrar las dos cosas, ¿no? O sea, los fundamentos básicos con Sí. la aplicación de nuevas tecnologías que nos permitan hacer esas pruebas, ¿no? Correcto. Otra de las preguntas que hay aquí es, en términos del trabajo en equipo, hablando pues, del trabajo colaborativo en arquitectura, en términos del trabajo en equipo en un despacho, ¿cómo lo visualizan ahora en contextos de pandemia? ¿Cómo se da? ¿Cómo cambia? ¿Qué recomiendan con respecto a eso? Bueno, igual y empiezo. A mí me ha parecido fantástico, la verdad, que se ha optimizado el tiempo con estas juntas por Zoom o por cualquier plataforma para revisar cosas que antes ameritaban reunir a muchas personas en un lugar y que era más complicado. Actualmente con las herramientas que se puede dibujar en los planos y la otra persona lo puede ver, digamos, en su pantalla, yo creo que te permite tener una interacción mucho más ágil. Por ejemplo, en nuestro caso, con los equipos de ingenieros pues todos los equipos que se necesitan de diferentes especialidades para llevar a cabo un edificio, ha sido bien ágil todo eso. Que de pronto tienes una duda y antes nada más era una llamada y ahora pues te conectas igual que en una llamada, pero como puedes presentar el plano, lo puedes resolver mucho más fácil porque lo estás viendo, ¿no? Sin tener que trasladarte y perder una hora para juntarte con esa persona y ver lo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que nos ha funcionado y yo creo que a mucha gente maravillosamente la tecnología que se ha desarrollado en esta pandemia
para poder optimizar el tiempo y los recursos. Entonces yo creo, por eso lo que platicábamos antes de que nada va a volver a ser como era antes, porque hay cosas que obviamente se extrañan de trabajar con todo el equipo reunido, pero hay cosas que han resultado muy fructíferas y que traen muchas cosas buenas también. Sin duda, sin duda. José, ¿quisieras agregar algo a ese respecto? ¿O? Mira, ahorita que Edna está platicando esto, obviamente que pues, digo, lo que estamos haciendo en este momento es de los supersónicos, ¿no? O sea, Claro. cuando nos hubiéramos imaginado, ¿no? Cuando yo niño me llevaron a Epcot Center, que lo acaban de inaugurar, y fuimos a una pantalla y le hablamos a una persona que estaba en la pantalla y le pedimos que nos reservara un restaurante dentro del parque. Bueno, o sea, era una cosa inimaginable. Y hoy, pero ahorita lo que dice Edna me recuerda de una anécdota que un colega que trabaja en un despacho de esos grandes oficinas de arquitectura en Nueva York, creo que era de Skidmore en St. Mary, me platicaba, pues ellos tienen proyectos en cualquier parte del mundo, ¿no? Me dice, y me platicó esta anécdota, tienen proyectos en Arabia Saudita y en muchas partes de Oriente. Me dice, ¿puedes creer que esos proyectos que nos tenemos que comunicar a distancia en videoconferencia, porque era en videoconferencia, las salas, la cámara y todos se reunían a cierta hora para tener una videoconferencia, resulta que salen más rápido que cuando tenemos a los asesores a la vuelta de la esquina y que nos tenemos que reunir físicamente. O sea, eso estoy platicando yo, pues eso me platicaron hace más de 20 años, esa anécdota. Por eso vuelvo a que vamos a capitalizar lo mejor de todos los mundos. O sea, nos dimos cuenta que hay más herramientas y menos paradigmas para poder ser mejores, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarlo las dos. Digo, mañana tenemos una reunión, ahora sí que cara a cara de un proyecto, que la pidieron, la podemos tener, no por Zoom, la podemos tener de frente. Alguien tiene un inconveniente, sí, alguien propuso un espacio abierto, qué sé yo. Pero sí se necesita, ¿no? O sea, ese contacto. Pero por otro lado tenemos esta gran ventaja, ¿no? De poder hacer lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que no hay que abusar de ninguna de las dos y poderle sacar el mejor provecho a todo. Claro, claro, por supuesto, coincido con ustedes. Pues miren, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado y bueno, por respeto al tiempo de ustedes y al de nuestros asistentes, algunas preguntas que quedan pendientes, quisiera, si me lo permiten, hacérselas llegar de forma directa y que las contestemos a través de nuestros canales de comunicación para que no se queden sin abordar. Eh, puede ser una gran opción. Eh, estos canales de comunicación a los que me refiero son los que estoy mostrando aquí en nuestra pantalla. Tenemos tres canales distintos. Uno de ellos es el de Conexión Exposiac, en el que constantemente y de forma diaria estamos presentando artículos, contenidos, etcétera, para toda nuestra comunidad. Y pues obviamente agradeciendo la de todos nuestros participantes, nuestros ponentes del día de hoy, maravillosos, de verdad les agradezco esta conversación. Si ustedes, si alguno de ustedes que nos visitan quisiera acceder a una comunidad o una base de más de 100,000 contactos a través de nuestros distintos esquemas, puede ponerse en contacto con Lori Colás, nuestra gerente de patrocinios, para esta información relacionada. Y por último, pues quiero recordarles de nuestro evento, Exposiac, hacia octubre, en nuestras tradicionales fechas de octubre. Estaremos hablando de un evento híbrido, como comentaba Sonorato. Ahora ya hay muchas cosas que serán tanto físicamente como de forma híbrida, respetando todas las medidas de higiene, de sana distancia, para asegurar a todos el que podamos tener las mejores condiciones. Y Pues bueno, pues ahí está un resultado de lo que hemos hablado todo el tiempo con este evento híbrido, mira. así es, sí, sin duda. Entonces, ahí será muy interesante la interacción que planteemos en nuestros visitantes y pues obviamente con todos los temas
que sean los temas de inquietud a los que estemos enfrentándonos como sector, ¿no? Pues quiero agradecerles muchísimo de nueva cuenta. Esta grabación estará disponible más tarde en nuestros canales digitales en Conexión Exposiac, y de manera que puedan ustedes compartirla o acceder a ella para consultar cualquier otra cosa adicional. Pues me despido y les agradezco de nueva cuenta su tiempo, su sabiduría y esta charla tan amena. Muchas gracias. Muchas No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Un placer convivir con colegas tan brillantes. Gracias, Mucha suerte a todos. Pepe, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias a todos. a todos. Hasta luego. Luego, bye. Bye.